¿Lo tienen? Leemos una vez más el párrafo del verso 12 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas y nos permites de estar acá y de poder compartir tu palabra con tus hijos, Señor, con aquellos que están presentes como aquellos que tal vez en diferido escucharán esta grabación. Pero que tu gloria, Señor, fluya y que el Espíritu Santo pueda operar de una forma especial. Lo pedimos dando gracias en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado. Al mismo tiempo oramos, Señor, por todos esos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que tienen la responsabilidad de enseñar tu palabra en este día, Señor, en cualquier lugar del mundo, en cualquier congregación, pero que sean un instrumento en tus manos y que pueda fluir la palabra de acuerdo a como tú la envías, oh Dios. En el nombre de Jesús te decimos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Si me escucha un poco rara la voz es porque seguro estoy cambiando de voz. Bien, la semana anterior hablábamos de dónde queríamos estar, si allá o aquí. ¿Dónde es mejor quedarnos? ¿Qué hay allá y qué hay aquí? ¿Qué ocurre allá y qué ocurre aquí? Allá está la presencia de Dios en el monte, había que subir, que era la presencia que estaba, dice aquí, una apariencia de la gloria de Jehová como un fuego abrasador, según el verso 17. Pero esto lo vamos hoy a titular: espera allá. Así es como le vamos a poner al mensaje hoy: no esperes aquí, espera allá. Porque a veces nosotros en la vida esperamos que ocurran cosas, esperamos que haya cosas que cambien y tal vez no cambian. Y tal vez seguimos mirando lo mismo y pasa el tiempo y no cambia nada. Mas sin embargo, si nosotros sabemos llegar a ese lugar de allá, Dios va a hacer que las cosas cambien más rápidamente que estando aquí. Porque no es donde yo quiera estar, es donde Dios desea que yo esté. Yo hoy quisiera estar sinceramente acostado. En estos momentos, como me siento, quisiera estar acostado. Pero es mejor estar allá, porque en mi casa es mejor estar allá que estar aquí en mi casa. Y por eso estamos acá. Porque tenemos que entender dónde Dios nos va a hablar y qué es lo que Dios va a hacer. Y Dios siempre quiere hacer cosas extraordinarias y cosas grandes, hermano. Hay gente que puede esperar por un milagro, por una sanidad o alguna otra cosa, mas sin embargo con el paso del tiempo, al ver que no aparece eso, ellos van perdiendo dicha esperanza. Y como que eso ya no hay que seguirlo pidiendo porque se dan por vencidos. ¿Por qué? Porque no llegó. Perdón. Porque no apareció. Porque pasó el tiempo y no pasa nada. En nuestro caso, nosotros no podemos darnos por vencidos, mi querido hermano. Hoy quizás no voy a estar así como muy emocionado, ¿verdad?
pero aquí vamos a estar. Y si acaso me salen un palo, los echo a pelear. En nuestro caso nunca nos debemos dar por vencidos, no importa lo que usted esté pidiendo y cuánto tiempo tenga de estar pidiendo, hermano. Dios siempre tendrá una respuesta. Lo que único que yo necesito es saber dónde es que tengo que estar. Porque cuando sé dónde estar, entonces Dios va a operar con mayor ligereza. Nos encontramos algunas cosas que quisiera compartirle. En el capítulo 32 hay unas hojitas adelante, no más, de este libro de Éxodo. En el capítulo 32, verso 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés les dijo: quédense aquí. Pero el problema es que cuando nos quedamos en el aquí de nosotros, cuando estamos en el aquí de nosotros, hermano, comienzan a ocurrir cosas negativas. Comienzan a ocurrir cosas que no son las que Dios desea que sean. La gente comienza a desmotivarse. La gente comienza allí a perder la fe. Las personas comienzan a echar para atrás. Y yo no sé si a usted le habrá pasado en alguna oportunidad. Aarón y Hur fueron los personajes encargados, y ellos fueron Aarón y Hur que Moisés dejó dicho. Pero aquí el pueblo comenzó a impacientarse. Es que no ocurre nada, es que Moisés no viene. Pero Moisés estaba donde estaba Dios. Moisés estaba donde Dios le estaba hablando. Dijimos la semana anterior, pasaron 6 días y no pasaba nada. Eso significa que en el tiempo de Dios debemos saber esperar con paciencia, para que Él pueda hacer, para que Él pueda operar. Porque si no, es un poquito difícil, hermano. Pero Moisés estaba ya lleno de la gloria de Dios. El pueblo no quería esperar. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale: ¿sabe usted lo que es esperar? ¿Cuánto tiempo ha esperado usted a alguien? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos esperado a una persona? Y el problema está en que Hur y Aarón se dejaron llevar por lo que el pueblo decía. Ellos también se dejaron contaminar. Cuando nosotros estamos en el aquí de nosotros, hay gente que se nos va a acercar. Hay gente que va a empezar a hablar negativamente. Hay gente que va a estar influenciando para que nosotros quitemos la mirada donde debemos tenerla. Y se nos puede olvidar lo que se nos dijo. Y se puede olvidar lo que Dios nos declaró. ¿Por qué? Porque cuando usted está entre varias gente, hay quienes no están metidos con Dios. Y hay quienes que le empujan un poco para que usted se distraiga. Hay lugares donde ahora nada es malo. Mire, el mundo ha querido entrar en las iglesias cristianas y a veces lo pasamos desapercibidamente. Usted ha visto los discotecas, y no estoy hablando de nadie, pero ha visto las discotecas, esas, no sé si serán bares, pero ponen, porque esto hace muchos años, ponen una bola ahí a dar vuelta y las luces para allá y para acá. ¿Lo han visto alguna vez? Hay iglesias que es lo mismo. Luces por todo lado. Ahora, yo no estoy diciendo que no se puedan tener, pero yo no voy a copiarlo del mundo para traerlo aquí. Yo tengo que esperar lo que Dios me dé para traerlo acá. Porque hay cosas que no me van a bendecir, ni a usted tampoco, hermano. Hay cosas que no, pero hay gente que no importa, ellos van.
y piensan que todo es bueno. El profeta dijo: ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. No podemos ser de ese tipo de personas. Pero el pueblo se desesperó. Él les dijo: esperen aquí. Pero es que aquí no se puede esperar. Aquí somos nosotros, es el yo. El yo se impacienta, la personalidad mía se impacienta. Cuando estoy en la presencia de Dios, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad, ahí Dios me habla, ahí estoy escuchando la voz del Espíritu y Dios va a operar de alguna manera sobrenatural y va a hacer algo tremendo en mi vida. Pero cuando estoy en el aquí mío, solamente me llegan cosas que a veces son negativas, cosas que no edifican, cosas que a veces le pongo atención, que me van a llevar hacia el desfiladero. Hur y Aarón escucharon al pueblo y ellos se dejaron inducir por aquella situación. Yo no sé a dónde estaba Josué, porque Josué había subido con Moisés, pero Moisés estaba allá donde la gloria de Jehová reposó sobre aquel monte. Moisés estaba envuelto en aquella presencia. No necesitó comer 40 días ni 40 noches. No necesitó tomar agua, porque en la presencia de Dios, cuando estamos ahí, no hay necesidad absolutamente de nada más, hermano. Pero tenemos que saber esperar en el allá de Dios, en el lugar donde Dios me dice, no en el mío. A veces nosotros pensamos: bueno, es que Dios en todo lado puede hacer cosas. Sí, es cierto. Yo no estoy diciendo que no a eso, pero el Señor me va aclarando la voz. Espere para que vea. Pero, hermano, no podemos dejarnos llevar por cosas. Quiero que vaya al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 5. Juan capítulo 5, pasajes muy conocidos, pasajes que usted y yo conocemos, donde habla el paralítico de Betesda. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años. Es toda una generación, es toda una vida. 38 años. Pero él seguía en el aquí. No se movió de ahí. Él estaba en aquel lugar. Él no había ido al allá de Dios, porque ni siquiera lo conocía. Porque si lo hubiera conocido, no hubiera contestado cuando Jesús le hace una pregunta. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Aunque Jesús no le estaba preguntando todo eso, él le da una respuesta que no tiene, como dijo aquel, no tiene nada que ver con la pregunta que le estaba haciendo. El problema es que él no conocía a Dios y no se daba cuenta a quién le estaba preguntando aquello. Porque si él hubiera conocido, entonces él hubiera contestado: sí, claro, necesito que operes un milagro en mí. Pero el hombre le contesta que tiene mucho tiempo de estar allí y que no hay quien lo meta. Pero el hombre no estaba en el allá de Dios. El hombre tenía 38 años. Ahora, déjeme agregarle algo más. 38 años es mucho tiempo, mi amado hermano y hermana, esperando que ocurra un milagro, y no tenía posibilidades, porque él estaba reconociendo que no habían posibilidades. Mas sin embargo, seguía en aquel sitio. ¿Por qué? ¿Para qué tenía tanto rato, tanto tiempo de estar ahí si no había posibilidades? Posiblemente la familia lo había abandonado. Posiblemente nadie se hacía cargo de él. Posiblemente nadie lo volvía a ver. Ya no funcionaba, no servía, no era útil para algo.
posiblemente. Pero ahí estaba el hombre. Es más, es posible que lo fueran a dejar ahí, lo dejaran solo y abandonado, y entonces no había quien lo devolviera a la casa. Era complicado el asunto, pero lo dejaron en el aquí del ser humano, en el aquí de Moisés, que le dijo: espere aquí. 38 años tenía de estar esperando aquello. Y si miramos, él ya la fe la había perdido. Mientras yo llego, posiblemente arrastrado, mientras yo llego, otro ya ha ingresado antes que yo. Y como a veces hay personas que dicen: estoy destinado a quedarme aquí. Quiero decirle algo: usted no está destinado a ser lo que usted es en este momento. Usted está destinado por Dios a ser más grande de lo que usted es ahora. Usted está destinado por Dios, según la palabra, hermano y hermana, a conquistar territorios, sí, en el nombre de Jesús, a seguir avanzando. No importa que aparezcan los gigantes, no importa que aparezcan las murallas de Jericó, que usted va a poder sobrepasar esas murallas, que las murallas se van a hundir, que los gigantes van a ser derribados, porque el mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Y yo espero que el Espíritu Santo viva en usted, y por eso usted puede decir esta mañana: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El hombre estaba en el aquí, no pasaba nada. Mas sin embargo Dios a veces tiene, mi querido hermano y hermana, Dios tiene misericordia. Gracias, mi hijo. Dios tiene misericordia, y aún en el aquí de nosotros, en alguna oportunidad, el Señor aparece. Pero, ¿por qué tenemos que esperarnos a que pase tanto tiempo? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese momento? Marcos capítulo 5. ¿Por qué le hablo de otro caso? Marcos capítulo 5, verso 24. Bueno, leemos el verso 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo no se quedó en su casa, en el aquí de él. Jairo fue al allá de Dios, fue a encontrarse con el Señor. Él no se quedó, él se movió. Él fue porque sabía y había escuchado y conocía que Jesús podía hacer el milagro, sabía que tenía autoridad. Entonces él lo que hace es que voy ahí, yo sé dónde está mi solución. Usted sabe dónde está el arreglo y la solución. La solución nuestra está, hermano y hermana querida, en el cielo, en Cristo mismo, en Dios, en el omnipotente. Dios tiene la solución a todos mis problemas. Pero ahí estaba Jairo. Él sabía. Dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dos casos que me encuentro aquí. Este es el primero. Y el verso 24 dice: y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años de flujo de sangre, 12 años. Yo no soy mujer y tampoco sé lo que es sentir o tener eso. Pero posiblemente las hermanas tienen conocimiento un poquito en alguna ocasión si habrán tenido algún tipo de hemorragia. Pero 12 años. Posiblemente esta señora era una señora adinerada, así como usted. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado
¿Cuánto gastó la señora? Y nada había. Nada había aprovechado. Antes le iba. Cuando nosotros, hermano, nos encerramos en el yo y queremos que Dios opere un milagro, pero donde yo digo que tiene que hacerlo, Dios no fluye de esa manera. Dios tiene un tiempo, tiene un lugar para operar. No es donde usted o yo le digamos, es donde Él vea que Él va a ser glorificado. La mujer estaba en el aquí de Moisés. Cuando Moisés le dijo al pueblo, quédense aquí, espérenme aquí. La mujer había esperado en el aquí 12 años. Y en lugar de irle mejor, le iba peor. No había solución. Pero el verso 27 dice algo que me llama la atención. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino a la allá de Dios. Yo no sé dónde vivía, no sé cuánto tuvo que caminar. Yo no sé si tenía familia. Yo no sé dónde estaba, qué pasaba, qué ocurría, no sé. Yo no sé cuánto tiempo pasó en toda esta cosa. Aunque la enfermedad dice que tenía 12 años. Sin embargo, ella escucha hablar de Jesús. Y ella no se queda en el aquí de ella. Esa mujer va al allá de Dios porque sabía que allá era donde iba a estar el milagro. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía dentro de sí, ¿qué clase de fe la de esta mujer? Si tocare tan solamente su manto. Y vea la palabra que aparece allí. No dice sana. Yo no sé si su Biblia dirá sana, pero dice seré salva. Si tocare tan solamente su manto. La multitud allí apretaba al Señor, la gente se aglomeraba, había mucha gente. La señora tenía un problema, si la gente se daba cuenta de su problema, era una persona inmunda. No la aceptaban. Pero ella como pudo se fue. Ella dijo, yo voy a llegar, yo quiero llegar a donde está Él. Porque ahí es donde está el milagro. Porque yo sé que si solamente toco, con solo tocar el borde o el manto, con eso seré salva, suficiente. No necesito nada más. Hay algo que quiero agregarle y es, hermano, usted no tiene que ir a tocarle el manto a nadie. Usted es mayor que esa mujer porque usted es un hijo de Dios y una hija de Dios. Usted no necesita ir a tocar ningún manto. El Espíritu Santo vive en nosotros y por lo tanto entonces nosotros lo tenemos todo, dice la Escritura por el apóstol Pablo. Usted y yo estamos completos, escribe Pablo a la iglesia de Colosas. No nos falta nada. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos tenemos fe como esa mujer de los que estamos esta mañana acá? Si tan solo tocare su manto. No le importó la multitud. No le importó que la incomodaran. No le importó el dolor. No le importó cómo se sintiera. No le importó lo que le dijeran. A ella lo que le interesaba era algo. Y era el milagro. A ella lo que le interesaba era tocar solamente el manto.
ni siquiera ponerse delante del Señor, ni siquiera ir a hablar con Él. Ahí por detrás, donde iba entre la multitud, posiblemente mete la mano, yo tengo que tocarlo, y lo tocó en algún momento. Pero ella no se quedó en el aquí de nosotros. Hay veces que nosotros, hermanos, nos quedamos en el aquí nuestro y los problemas se acrecentan. Y las situaciones que vivimos o enfrentamos se hacen más grandes. Porque estamos en el aquí nuestro. Y cuando hablo del aquí nuestro es porque hacemos las cosas a como yo creo que tengo que hacerlas. Y le explico esto más detalladamente. Antes de la pandemia, mucho antes, los cultos a veces en las congregaciones, al finalizar, los púlpitos se llenaban de gente necesitada, gente que creía, gente que esperaba algo. Pero los tiempos han cambiado, hermano. Hoy día usted casi en ninguna iglesia ve que la gente pase al frente. Y posiblemente hay congregaciones donde casi ni hacen un llamado, ni invitan a la gente. Pero es que esto me enseña a mí algo, y es, si yo necesito de Dios, voy a estar allí. Por eso estoy hoy acá. Mi esposa es testigo, pregúntele. Anoche tenía los ojos inflamados. Y hoy en la mañana ella me dijo, ¿cómo se siente? Bien. ¿Y usted cree que pueda? Yo puedo. Gracias a Dios por esta mujer. Pero amigo, yo predico. Dije, Señor, yo voy a ir. Pero ¿por qué no se queda en la casa? Tengo un compromiso con Dios. Tengo un compromiso con mi mamá. Tengo un compromiso con mi esposa. Tengo un compromiso y tengo otro compromiso. Y porque yo sé, hermano, que Dios opera de diferentes maneras. Y yo me puedo quedar en la casa. Y ahí estuviera acostado. Quizás viendo ahí por la pantalla a mi esposa predicar. Pero olvídese, porque nunca es lo mismo. Nunca será lo mismo. Prefiero estar acá. Porque yo entiendo con esto que quiero estar en el allá de Dios, no en el aquí mío. Porque donde Dios va a operar y va a fluir es donde Él dice, no donde yo creo o pienso. Usted puede pensar, es que Dios va a fluir, Dios ahí donde usted está sentado, Dios puede fluir y operar, sí, Él puede, pero querrá. ¿No será que Él está esperando que seamos como esta mujer, que nos levantemos y que demos unos pasos de fe, en lugar de quedarnos sentados? Pero son situaciones que se pueden dar. La mujer simplemente escuchó hablar de Jesús. En el corazón de esta mujer enferma y desesperada, algo nuevo despertó cuando ella escuchó hablar de Jesús. Su fe se abrió. Ella creyó que Jesús podía salvarla y por eso actuó. La mujer con el flujo de sangre, con su cuerpo débil y frágil, salió de su casa, se abrió paso entre la gente para poder acercarse al Señor. Hay veces que nosotros no deseamos que nos cueste nada. Hay veces que nosotros queremos que todo sea sencillo. Quiero que Dios opere en mí, quiero que Dios haga algo en mí, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Moisés, para sentir la gloria, para ver la gloria, para que aquel fuego
lo abrazara, para escuchar la voz de Dios, para que Dios le diera las tablas, tuvo que subir la montaña. Y tuvo que permanecer 40 días con sus noches allí sin comer, y Dios le habló. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a meternos en la presencia de Dios para que Dios nos hable de alguna manera? 6 días pasaron y Dios no hablaba. 6 días pasaron donde tal vez él sintió hambre. Yo no sé, la Biblia no me lo dice, pero 6 días donde no aparecía nada y el hombre seguía ahí. 6 días donde no miraba absolutamente a nadie, pero él seguía ahí hasta que el 7º día Dios vino a hablar con él. Dios va a venir a hablar contigo en el día y en la hora donde él quiere hablar contigo, y Dios te va a decir las cosas de la manera que él quiere decírtelas, no como alguien puede pensar. Pero tengo que entender que necesito estar en ese lugar de Dios, porque no es lo mismo si estoy solamente en mi lugar. A veces no pasa nada. Y le agrego algo más. Hay veces que hay personas que pueden llegar a una congregación cualquiera, miembros por años, con una necesidad. Y le piden a Dios, y le piden, y eso no es que esté mal, está bien. Pero necesito llegar al lugar que Dios desea que yo llegue. Ahora, hay algo que también comprendo, y es, hay personas que nos miran por la pantalla, que quizás ellos no tienen la oportunidad de llegar a una congregación. Pero yo no estoy hablando simplemente de una congregación, estoy hablando del lugar de Dios, donde Dios se me va a aparecer, donde Dios me va a hablar. Porque si nosotros no venimos en toda la semana a este lugar, entonces Dios no estuvo. Claro que mañana, yo no sé a qué horas, pero Dios se le puede aparecer. Maricruz hablaba la semana anterior que ella estaba allí en un momento determinado y empezó a sentir el quebrantamiento porque el Espíritu comenzó a tocarle. Porque en cualquier lugar el Espíritu puede tocarle, mi amado hermano y hermana. En cualquier momento el Espíritu puede venir sobre su vida y tocarle de una manera que usted no entiende. Pero lo único que siento es que algo está pasando. La gente me mira y tal vez no entienden nada, pero algo está ocurriendo aquí adentro, en este estuche. Algo está pasando, algo está descendiendo del cielo sobre este estuche, y la unción está fluyendo ahí de una manera especial y sobrenatural. Aleluya. Y eso no importa dónde me encuentre. Puedo estar en el trabajo a solas, puede ser en el baño, puede ser en el cuarto. Pero en cualquier sitio, de un momento a otro, el Espíritu se apodera. El Espíritu dice: le voy a dar algo especial en este momento. Quiero tener una intimidad contigo. Quiero darte algo, una experiencia especial, maravillosa. Eso es estar en el allá de Dios. Y cuando decía que hace muchos años la gente pasaba y que ahora mucho ha cambiado, porque hermano, el mundo ha avanzado mucho, la tecnología, y no es toda la persona que sabe reconocer que ocupa de Dios. La juventud, si en su casa hay comida, si en su casa tienen el vestido, no ocupan tanto de Dios. Porque son otras generaciones. Mientras lo tengan todo, difícilmente. Y para muestras un botón. No hablo de este lugar ni en ningún lugar en particular. Cuando ves a los púlpitos llenos de jóvenes postrados, humillados delante de Dios, si ni siquiera los adultos, como los jóvenes, si a veces si nosotros ni siquiera damos el ejemplo, como los jóvenes,
Si yo como papá le doy todo en la casa, él no ocupa nada. Los mandamos a estudiar, todo lo tienen. Entonces es muy complicado y muy difícil. No conocen el allá de Dios. No saben lo que es subir a la montaña. Porque hoy día usted ve que la juventud se pierde. Porque ve que en las pandillas y allí para ir a matar gente hay muchos jóvenes. Porque esos desafíos les llama la atención. La adrenalina se les sube. Se sienten hombres capaces con una arma en la mano. Pero para mí mayor es aquel hombre o aquel muchacho que sabe doblarse delante del trono de la gracia pidiendo misericordia y diciendo: Señor, aquí estoy porque necesito de ti. Pero muy pocos encontraremos, muy pocos Danieles, muy pocos Josué que suben ahí a la montaña. Que no se habla, pero si Moisés duró 40 días con sus noches, Josué también, y no llevaba alimento. Pero él entendió estar en el allá de Dios. Y hay un pasaje muy conocido, Primera de Reyes, capítulo 19. Porque voy terminando con esto, hermano. Las promesas de Dios siempre tendrán una fecha en la agenda de Dios, pero la agenda de Dios no es la mía. Capítulo 19. Un pasaje que hemos mencionado en diferentes ocasiones. Usted se conoce la historia, todo lo que ocurrió. Elías se enfrenta a los profetas de Baal y de Acera. Elías los desafía. Elías les dice: hagan sacrificios a ver si el Dios suyo les responde. Después él va a ofrecer su sacrificio y hay una zanja alrededor, le echa agua y aquel sacrificio quedó consumido o consumado. Porque descendió fuego del cielo. Pero cuando llegamos al capítulo 19, ya ahí había ocurrido una gran situación. Porque en el capítulo 19 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Le viene a dar la noticia. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: quiero decirle que Elías estaba en el allá de Dios cuando estaba ahí en el Monte Carmelo. Pero vea usted lo que ocurre. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él lo que hizo fue huir. Dios no lo mandó a llamar. Dios no le dijo: ve a Berseba, porque allí yo te voy a hablar. Dios se manifestó allá en el Monte Carmelo, donde Él desafió a los profetas, donde descendió fuego del cielo, donde llovió, donde pasó todos los acontecimientos que habían transcurrido anteriormente. Pero hay un mensaje que le manda a alguien. El mismo Satanás del infierno llegó el mensaje. Si su celular le suena, puede hacer que sea un mensaje que venga de los infiernos. Por eso mejor no habla el celular ahorita, porque puede hacer que sea un mensaje que no traiga nada positivo. Y en el verso 4 dice: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, estaba en el allí o en el aquí de él. Estaba en lo natural, estaba en la llanura. Él estuvo en el monte, estuvo arriba, pero se descendió, bajó. Ahora tenía problemas, ahora entonces estaban dificultades, ahora estaba huyendo, ahora sentía miedo. ¿Y por qué cuando enfrentó a los profetas de Baal no tuvo miedo? Pero ahora tuvo miedo por un solo mensaje, por una palabra que le envían. Satanás puede enviarle mensajes
Y por un solo mensaje puede hacer que alguien retroceda. Mire, mi querido hermano y hermana, gloria a Dios y gracias a Dios por los celulares y por toda la tecnología. Pero el día que le lleguen mensajes negativos de algún lado, mejor deséchelos, ni siquiera termine de verlos, porque eso no sirve. Porque Dios siempre tendrá algo especial, algo positivo, algo bueno para su vida. Y ustedes conocen que Él se acostó y que el ángel se le apareció y que le dijo: levántese, coma, una y otra vez y otra vez. Y resulta que Él se levantó y comió. En el verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios lo llamó? ¿Dios le dijo que subiera a aquel monte? No era el lugar donde él tenía que estar. Aquí tenemos que ponerle atención, porque tengo que saber dónde es que Dios quiere que yo esté. Él pensó, pero llegó a aquel lugar porque estaba huyendo, no porque Dios lo había llamado. Y en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué es lo que le dice? Esa es la pregunta. ¿Qué haces aquí? Él respondió de una manera incorrecta, porque respondió en su ser natural. Porque él dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sería eso cierto? ¿Dios lo había llamado a que fuera ahí? No, Dios no lo llamó a que fuera ahí. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Porque él tuvo miedo y porque quiso irse a aquel lugar. Y comienzan a pasar ciertas situaciones donde él contesta, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire lo que está declarando el profeta aquí, porque dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan. ¿Quién fue el que le mandó el mensaje? ¿Fue el pueblo? No, fue Jezabel. Jezabel le manda el mensaje: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no estarás tú como uno de los profetas que yo tenía. Y Dios le dijo, oye muchacho, sal fuera y ponte delante, en el monte, delante de Jehová. Y acontece allí varias situaciones donde dice que Dios no estaba en aquellas cosas que estaban ocurriendo. Pero en el verso 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, segunda vez, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios le pudo haber dicho a Elías, yo no te llamé aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Yo no te llamé. ¿Por qué viniste? Porque tuviste miedo, porque no confiaste en mí. Cuando usted y yo confiamos en Dios, mi querido hermano, no puede haber miedo.
Si yo me desmayo aquí dentro de un minuto, a usted no le tiene que dar miedo ni asustarse. Usted se pone de pie, levanta las manos y grita a voz en cuello, gloria a Dios. Eso haría. Puede decirlo. Está perdido, pastor, con esas comparaciones. Nada que ver. Pero ahí está. ¿Qué haces aquí? A veces tomamos tiempo para tantas cosas, hermano. Y hay veces que Dios nos habla y nos dice, ¿qué haces aquí? Hoy en día podemos ser como aquel hombre del estanque. ¿Es que sigo aquí? ¿Y cuánto tienes de estar ahí? Y tu vida no cambia. ¿Por qué no cambia? Es que no tengo quien me meta. Es que no ocupas quien te meta en ninguna parte. Es que Dios está acá y Dios es el que hace. No necesito que me metan en el estanque. Es Dios el que puede operar y el que puede hacer. Es que yo necesito cambiar. Sí, posiblemente todos ocupamos cambiar algo. Pero si estoy en el aquí mío, entonces yo quiero cambiar de la manera que creo conveniente. No va a ocurrir nada. Espera allá, porque allá la espera se hace más corta. Ahí en la presencia de Dios, la espera se hace más corta. No esperes en nadie, por más grande o mejor que sea. Espera allá, porque Dios tendrá algo especial. Él tiene su tiempo, Él tiene su momento. Inclina tu cabeza. El hombre dijo, no tengo quien me introduzca en el estanque. Y en el caso nuestro, no necesitamos que nadie nos introduzca en ningún estanque. No hace falta que nos introduzcan en estanques. Lo que hace falta es que yo me introduzca en la presencia de Dios. Allí donde Dios va a hablar, allí donde Dios va a hacer, allí donde Dios va a operar, allí donde Dios, aleluya, va a fluir de alguna manera. Yo le menciono nada más lo que dice la Biblia. Yo no sé si Dios le ha dicho a usted que suba. Yo no sé si el Espíritu Santo le dice a usted que suba. O alguien le dice quédate allí. Quédate allí. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el aquí nuestro, la mujer desperdició el tiempo. Hermano, a veces desperdiciamos el tiempo. El tiempo pasa, no hay cambios, no hay nada. ¿Por qué? Porque sigo estando en el aquí mío. Porque no estoy esperando en el lugar de Dios. Cuando yo espero en el lugar de Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Algo va a suceder. Sí.
Tienes que esperar. Tienes que esperar. ¿Sabes lo que estás viviendo? Lo que pasa por tu mente, lo que está ocurriendo allí adentro de ti, es convulso. Los pensamientos van y vienen y no entiendes nada. Pero Dios te dice: espera donde yo te diga que tienes que esperar, y vas a ver que las cosas van a cambiar para ti. Vas a ver que yo soy el que me muevo y no tú. Tú abres tu boca y a veces dices cosas que no son, y por eso te llena de incertidumbre, y por eso no comprendes situaciones que pasan. Pero déjame decirte, aunque las puertas se cierren, Dios abre puertas. Las puertas que Dios abre nadie las podrá cerrar. Él está operando. Haz como aquella mujer. Sí, haz como aquella mujer. Salió de su casa y fue a buscar al Señor. Ella sabía dónde estaba la respuesta. No estaba en su marido, no estaba en su padre, en su madre, no estaba en sus hermanos, no estaba en sus parientes. Estaba en el Maestro. Aleluya. Él es el único que puede sacarte adelante. Es el único que puede ayudarte en esos momentos de incertidumbre. Él es el único que puede hacer que tú salgas adelante. Dios opera, Señor, muéstrate. Muéstrate, Dios. Porque a veces nosotros caminamos en el yo nuestro, Padre. Quizás en el que dirán, en que pueden pensar, en lo que pueden hablar de uno. Pero queremos estar en el sitio, en el lugar que tú quieres que estemos, Señor. Tú hablaste con Moisés, habla con tus hijos. Sí, Señor, habla con nosotros. Quizás como la mujer, tenemos mucho tiempo de estar esperando que ocurra un milagro. Hemos acudido aquí o allá. Hemos invertido nuestro tiempo. Hemos invertido quizás más que el tiempo. Y cada día en nuestra cabeza se nos hace una confusión porque no entendemos nada. Pero quizás es porque no hemos escuchado la voz de Él decir: ven, sube acá. ¿Acaso no crees que tus lágrimas yo las recojo? ¿Acaso crees que las lágrimas que tú estás derramando simplemente caen al suelo? ¿Acaso crees que no miro tus mejillas para ver cómo brotan esas lágrimas? Dios está mirando. Señor, que nunca nos digas qué hacemos aquí, en los lugares equivocados. Que entendamos dónde es el lugar correcto. Y un lugar correcto para mí, Señor, es entrar en tu presencia, es entrar en la intimidad contigo, donde tú vas a fluir y vas a operar.
Porque como dijo el rey Ezequías, no esperamos en caballos ni en jinetes. Nosotros esperamos en el Dios de los escuadrones de Israel. El Dios que hace proezas y maravillas. El Dios que no da nuestro pie al resbaladero porque no se duerme. El Dios que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Quizás lo que has estado enfrentando ha sido muy duro y difícil. Quizás lo que has estado pasando ha sido muy complicado. Pero Dios lo conoce. Y cuando hacemos como aquel hombre Jairo, que vino a buscar, él no se quedó en su casa viendo la situación. Él no se quedó allá en la casa mirando la enfermedad de su hija. Él salió de su casa. Él tenía una confianza en su corazón. Sabía que si llegaba allí, algo podría pasar. Algo podría ocurrir. Y tú, Jesús, tú fuiste a la casa de Jairo y levantaste a aquella niña que estaba muerta. Y cuánto más hoy día puede levantarnos de donde estemos, Señor. Cuánto más hoy día puede sacarnos de esas partes donde tal vez estamos muertos. Porque tú eres el Señor. Porque tú eres el Dios que hace proezas. Porque eres el Dios que hace maravillas. Porque no hay nadie comparado contigo, Señor. Sí, Señor. Te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por los que nos están mirando a través de la pantalla. Que tu bendición llegue sobre la vida de ellos. Que tu gloria descienda. Que los puedas envolver con ese fuego abrasador como lo hiciste con Moisés. Y que si hay alguna situación difícil e incómoda, que si hay algo que están viviendo, están pasando, si hay alguna enfermedad o alguna dolencia, Señor, Dios, tú te manifiestes de una forma especial y sobrenatural. Que la gloria tuya descienda allí, Señor, y toques esas partes afectadas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sopla de los cuatro vientos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Sí, Señor. Gracias. Gracias por cada vida. Gracias por cada hermano. Gracias por cada oportunidad. Por haber podido, Señor, llegar hasta este sitio. Gracias por esta mañana tan hermosa. Por el día que nos está regalando. Por el resto de lo que falta. Tu buena mano se sigue moviendo y extendiendo, Señor. Gracias por las fuerzas que nos das. Gracias, Señor, por darnos lo que no tenemos a veces. Por darnos lo que necesitamos. ¿A dónde iremos?, dijo el apóstol, si solo tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Por eso bendigo tu nombre en esta mañana y te doy gracias en ese nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya.